en el nombre de Jesús. Y tal vez ustedes oyeron cuántas veces que se decía en el nombre de Él, en su nombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir en el nombre de Cristo? Y quiero comenzar hablando de algo que Moisés, estando con Dios en el Sinaí, le dijo a Dios, le dijo: Señor, Moisés, en Éxodo 33, te ruego que me muestres tu gloria. Imagínense lo que le estaba pidiendo. ¿Qué le estaba pidiendo? Moisés le estaba pidiendo a Dios que le dejara ver la plenitud de su gloria. Y Dios le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces Dios le dice a Moisés: mira, tú no te imaginas lo que es Dios, no sabes lo que es la inmensidad, el poder, la gloria de lo que es Dios. No me puedes ver porque si tú me ves vas a perecer. Es increíble, y eso es algo que uno no se puede imaginar, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de ser es Él? Y Dios estaba mostrándole a Moisés que no era algo, no es algo que nosotros podamos acceder a ese mundo fácil, no. Pero en el Nuevo Testamento nos dice que el Señor Jesucristo es la gloria del Padre. Y en Juan 1:14 dice, escribe Juan. Juan es un apóstol que escribe muchos años después de que ha estado pasando tiempo con Jesús, ha pasado tiempo con Él y ha estado meditando durante años quién era este ser, quién era Jesucristo. Y escribe, según cuentan la historia, en el año, alrededor del año 80, tal vez 70, 80, escribe casi como 40 años después. Imagínense, 40 años después de que ha tenido esta experiencia de ver a Cristo, de estar con Él, de pasar tiempo con Él, de oír su predicación, ver sus milagros, ser testigo de la cruz, ser testigo de la resurrección. Y ha estado meditando Juan en todo este tema, y finalmente en su evangelio él dice: él es el Verbo, Él es el Cristo, es el Dios creador de todas las cosas. Él es la vida, Él es el origen de todo. Ese ser con el que yo estuve, caminamos por esas calles, y ese ser que habló y que predicó y que hizo milagros y que enseñó y que murió y resucitó y que nosotros lo vimos ascender al cielo, Él es Dios. Quedó asombrado y dice en el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice: vimos su gloria. Entonces, para mí aquí es que el Señor Jesucristo es la respuesta a esa oración de Moisés y a la oración de la humanidad. La humanidad ha querido ver a Dios, la humanidad desea ver a Dios, siempre quiso ver a Dios. Moisés quería ver a Dios. Nosotros somos físicos y queremos palpar, queremos tocar, queremos ver con estos ojos físicos, y eso era lo que ellos querían. Moisés quería ver a Dios. Y en el Antiguo Testamento eso fue algo un poco elusivo, no lo podían ver. Dios se presentaba de muchas maneras, en la columna de fuego, en la nube, de hechos milagrosos, pero nadie lo podía ver, no lo habían visto. De hecho, Juan escribe en el versículo 18: a Dios nadie lo ha visto, jamás, nadie. Así que hasta que Cristo viene, Dios no había sido una persona que se hubiera presentado a alguien. Nadie lo había visto, nadie. Eso es lo que dice Juan y nosotros lo creemos. Dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él
Él es el que lo ha dado a conocer. Él es el que vino a dar a conocer al Padre. Y Juan dice, nosotros vimos su gloria. Y también hace referencia a un pasaje de las Escrituras cuando el Señor Jesucristo se transfiguró. ¿Se acuerdan de ese tiempo que estaban Pedro, Juan, Jacobo y Cristo los tomó aparte? Y dice la Escritura que se transfiguró delante de ellos y ellos quedaron asombrados de esa gloria y de ese poder y de ese ser. Y ellos decían, ¿quién es este ser? Ahora, entender que Cristo es Dios no fue algo fácil. De hecho, tomó siglos ese debate. Para los discípulos tomó todo el ministerio de Cristo comprenderlo. No lo podían entender. Ellos veían un ser humano. ¿Cómo puede un ser humano ser Dios? Pero les asombraba las cosas que Cristo hacía. Un ejemplo es cuando estaban en esa barca y había ese ambiente de que casi iban a perecer y el viento soplaba fuertísimo y el Señor Jesucristo calmó el viento y trajo paz. Y los discípulos dijeron, ¿quién es este hombre que aún las tempestades y el viento y todo esto le oyen y le obedecen? ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? Y Pablo también, cuando estuvo en ese encuentro con el Señor Jesucristo, que Cristo se le presentó en ese camino cuando él iba a perseguir a los cristianos y Cristo se le presenta, Pablo dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Entonces, toma tiempo conocer a Jesús y toma tiempo llegar a entender eso que es un misterio, el misterio de que Dios se hizo carne, de que Dios vino a este mundo. Y Juan dice, y vimos su gloria como la gloria del Padre. Él es Dios, Él es Dios. Y en Juan 14, en una ocasión, Felipe le pregunta al Señor Jesucristo, le dice, le dice, Señor, queremos ver al Padre, queremos ver al Padre. Ese anhelo de ver. Y tal vez porque hay ese anhelo en el ser humano de ver cosas, es que el ser humano se ha inventado cantidad de estatuas y de dioses y pinta personajes y hace de todo material seres y los pone ahí y dice, ese es Dios, o eso refleja a Dios. Y eso pues no tiene sentido porque Dios es mucho más que una imagen de cualquier cosa. Dios es mucho más que... ¿De qué hacen las imágenes, no? De yeso, de cemento, a veces de madera. Dios es mucho más que eso. Pero el ser humano quiere ver, quiere tocar y quiere decir, ay, esto es Dios. Quieren tocarlo. Y todos los que tenemos la experiencia del pasado de estar en el catolicismo, yo me acuerdo mucho, siempre lo recuerdo que mi mamá me llevaba a Monserrate y allá estaba el Señor caído, ¿no? Y él estaba precisamente así como acostado de lado. No sé quiénes tuvieron esa oportunidad de subir a Monserrate. ¿Tú, Joaquín? ¿Subiste alguna vez? Y pues en ese tiempo, yo me acuerdo que en ese tiempo todavía no lo tenían con esos vidrios que lo protegían después. Y creo que ahora ya, no sé si está igual. Ya no está, ¿no? Lo quitaron. ¿Ah? Ya no hay acceso a esa parte. Pero fue muy interesante en esos años porque yo me acuerdo que subíamos y cuando llegábamos donde estaba el Señor caído, todos lo queríamos tocar y habían personas que lo besaban y entonces eso era muy interesante porque imagínense las babas de todo el mundo en ese lugar, pero ese es el ser humano, el deseo de ver y de tocar. Y entonces aquí Felipe le dice al Señor Jesucristo, muéstranos, queremos ver al Padre. Y el Señor Jesucristo les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que el Señor Jesucristo es la respuesta de Dios al deseo de los seres humanos de ver a Dios. El ser humano quería ver a Dios y Dios dijo,
muy bien, les voy a enviar a mi hijo. Y Cristo viene a la tierra, nace en medio de nosotros, pero cuando lo conocemos no podemos aceptar, y el ser humano tuvo problemas para aceptar que ese ser fuera Dios, y no lo aceptaban, y los judíos no podían aceptarlo, no podían creer que este ser humano fuera Dios. Pero las escrituras nos revelan que él era plenamente hombre, plenamente Dios. Otro misterio, ¿no? ¿Cómo puede alguien ser plenamente humano, plenamente Dios? En el Antiguo Testamento ellos no habían tenido ni idea de nada, ellos solamente guardaban cosas, tenían ritos, guardaban fiestas, guardaban sábados, guardaban cosas, comían ciertos animales que eran impuros, otros eran puros, y tenían una cantidad de ritos, pero nunca tenían una cercanía con Dios, no lo podían ver. Es más, el lugar santísimo no podían entrar tampoco al lugar santísimo, era un lugar demasiado santo para que cualquiera pudiera entrar, y entonces solamente el sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. No, la gente no tenía acceso al Padre, a Dios, no lo podían ver. Pero Cristo viene y hace una declaración increíble, absolutamente increíble. O el Señor Jesucristo o ese ser estaba diciendo cosas locas, o es lo que Él dijo, y es: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Juan dice: vimos su gloria. Cristo es la respuesta de Dios al deseo del ser humano de ver a Dios. Pero Cristo no es una estatua, Cristo no es algo material que queramos tocar y ver. Cristo está en el cielo, vivo, vivo. Y Él es en este momento el sumo sacerdote, cabeza de la iglesia. El asunto es que más adelante, en la siguiente imagen, explico que tomó todo el ministerio, todo el tiempo en que el Señor Jesucristo estuvo ministrando y enseñando, desde que Él nació hasta que llegó a los 30 años, comenzó su ministerio, y tomó todos esos años para que los discípulos que le siguieron entendieran que Jesús era más que un hombre. No fue fácil. Ellos muchas veces dudaron, muchas veces decían: ¿y quién es Él? Cristo les preguntó: ¿quién soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y ellos decían: no sé, algunos dicen que tú eres como un profeta, que eres alguien que ha como resucitado en el espíritu de Elías o de Jeremías, algunos de los profetas. Y Pedro fue el que dijo: pero yo creo que tú eres el Mesías, el Señor. Y Cristo le dijo: Pedro, ¿sabes qué? Lo que has dicho no lo has dicho de tu propio corazón, es Dios mismo, mi Padre puso este pensamiento en tu mente: yo soy el Mesías. Y ellos tuvieron que luchar con este tema de que Dios, de que Cristo fuera Dios, y no podían comprenderlo. Y comenzaron a entender cosas desde el momento de la resurrección, cuando Él resucitó, y estaban absolutamente asombrados, primero que Él hubiera muerto, y luego que hubiera resucitado, y que pasó tiempo con ellos enseñándoles después de la resurrección. ¿Cuánto tiempo pasó Cristo enseñándoles después de la resurrección? 40 días. Y lo vieron y comieron con Él una vez que Él había resucitado. Y no sabemos exactamente cómo era su cuerpo, no dicen las escrituras cómo eran, pero los discípulos estaban convencidos que ese ser había muerto y ahora estaba resucitado. Imagínense también el tema de ese día en que Jesucristo está hablando con ellos, y de pronto comienza Jesús a ascender, y ellos comienzan a ver y cómo Él se va, y dicen: ¿qué es esto tan impresionante? ¿Qué es esto tan impresionante? ¿Es verdad? Está como hoy que llegaron una parejita de Barranquilla y nos dieron la sorpresa, no sabemos que iban a venir, y yo les decía: ¿eres tú, Luis? De verdad, déjame tocarte. Porque era una sorpresa muy bonita que nos estuvieran visitando. Pero ellos ver a Jesús ascender y decir: wow, ¿qué es esto tan increíble? Y de pronto estos ángeles que se les presenta y dicen: ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Él
que está subiendo y se ha ido, así mismo va a volver. Y todas estas cosas fueron lo que finalmente llenaron de convicción a los discípulos y a los apóstoles. Pero no era fácil, no fue de un día para el otro que ellos comprendieron. Y eso nos enseña que debemos tener mucha paciencia con las personas en su proceso de conocer a Jesús. No podemos esperar que nosotros o que las personas tengan la misma convicción que tenemos algunos de los que llevamos muchos años tal vez caminando en los caminos de Cristo. No podemos esperar que las personas comprendan cosas fácilmente. Comprender a Cristo no es fácil. Miren, la historia nos dice que los primeros 300 años de la historia de la iglesia fueron un debate continuo. ¿Era Cristo Dios o no? ¿Se inventaron los discípulos este tema o no? ¿Se inventaron los discípulos el tema de la resurrección o no? Ese debate existió hasta que finalmente quedó claro, perfectamente claro para la iglesia, de que las evidencias bíblicas, el testimonio de los discípulos, la convicción, las cosas que los discípulos hicieron en nombre de Jesús, eran prueba de que Jesús sí era quien había dicho ser. Así que quedó claro con el tiempo de que Dios sí había descendido aquí a los hombres en forma humana, que nació de una manera misteriosa, milagrosa, vivió, predicó, hizo milagros, murió, ascendió y que está vivo y que dicen las escrituras, Él no subió solo, sino que nos llevó con Él de una manera que todavía no comprendemos, pero Él dice que Él nos ha tomado con Él y que de una manera increíble que todavía no comprendemos muy bien, estamos sentados con Él a la diestra del Padre en el cielo. Y uno dice, a ver, ya es bastante difícil comprender el tema de que Dios, que Cristo es Dios, y ahora más difícil es entender que yo estando aquí y que necesito chocolate, pan y queso para sobrevivir, que yo esté sentado al lado de Cristo en lugares celestiales, al lado del Padre. Esto es muy difícil de comprender, pero eso es lo que Él dijo. Ese ser, Cristo Jesús, Él dijo eso. Él dijo eso. Y los creyentes lo hemos creído y eso es lo que es nuestra convicción. Y los discípulos, los apóstoles, lo llegaron a comprender y un día algo pasó y todo hizo clic. Cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, algo sucedió y todo lo comprendieron y todo lo entendieron y todo lo vieron, especialmente los discípulos, los apóstoles que habían estado con Jesús todo ese tiempo, dijeron, ahora entiendo, esto estaba profetizado, todas las escrituras desde Moisés, desde todos los profetas, de toda la historia del pueblo de Dios, todo esto estaba profetizado y se ha cumplido. Miles de años o cientos, siglos, ¿no? 1500 años habían pasado desde Moisés hasta que viene Jesucristo y todo esto ellos de un momento a otro lo comprenden y dicen, claro, Él es Jesús, el Señor. Dios había planeado enviar a Cristo su Hijo, que se haría hombre. Nada más y nada menos que el creador de todas las cosas vino a la tierra por nosotros. Increíble es el misterio, el misterio de cómo Dios está haciendo las cosas. Así que finalmente los discípulos lo entendieron, lo comprendieron y tuvieron esta transformación tan impresionante. Ya no había esta duda, ya no había esta angustia. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ya no había este miedo. Ya no salían corriendo como corrieron cuando apresaron a Cristo y lo llevaron a la cruz, que todos salieron corriendo de miedo, que estaban encerrados y que no querían dar la posibilidad de que vinieran los judíos y los persiguieran, tenían mucho miedo, sino que de un momento a otro ya no tienen miedo y son capaces de exponer su vida y son capaces de dar su vida. Todos murieron de una manera difícil, compleja, torturados. Y uno dice, ¿qué persona se deja torturar por una mentira?
Y eso fue lo que ayudó a muchos a comprender de que estos hombres lo que estaban enseñando y estaban diciendo salía de una profunda convicción. Habían creído, habían creído en lo que este hombre había hecho, en lo que él dijo que era. Así que los discípulos llegaron a comprenderlo y estuvieron dispuestos a dar su vida y a predicar ese hombre que ellos habían oído, palpado, pasado tiempo con él, y comenzaron a hablar de una manera muy especial. Hablaban y decían cosas en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Y ese es el relato que acabamos de ver de Hechos 3 y Hechos 4, donde se nos relata la curación de este cojo. Este cojo estaba esperando de los discípulos de Pedro y de Juan que le dieran dinero, y Pedro y Juan entendieron que no hay nada más importante sobre la faz de la tierra para una persona que la salvación. No hay dinero, no hay plata, no hay todos los que vemos, y hemos oído casos de gente. Yo a veces oigo unos programas que se llaman Detrás de las mansiones de los ricos. Es unos programas que hay en Discovery Channel, y detrás de las mansiones de los ricos suceden todo tipo de tragedias y todo tipo de locuras y todo tipo de maldades. No siempre es así, pero sucede. Y entonces lo que nos muestran estos programas es que la gente se hace una idea de que las personas ricas no tienen problemas, y resulta que son tan humanos, tan llenos de debilidades, necesidades y problemas como todo el mundo. Y ellos necesitan tanto a Dios como nosotros. Todo el mundo necesita a Cristo. Y ellos entonces, los discípulos, comenzaron a predicar cosas y a hacer cosas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y en el caso de este paralítico, que estaba pensando de pronto que en el dinero y en las cosas materiales era como podía tener su esperanza y su gozo y su realización, Pedro y Juan le dijeron: mírame, míranos, míranos. No tenemos dinero, no tenemos plata. Muy interesante esa declaración, ¿no? Pero les dice: pero en en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y enseguida dice que se levantó y estaba feliz, contento, y estaba celebrando, y todo el mundo se llenó de asombro, y vinieron y rodearon a los discípulos y como mirando qué fue lo que pasó y cómo así. Yo lo conocía, sí, él es la persona que estaba pidiendo ahí plata. Siempre lo traían, todos los días lo traían ahí, los familiares lo traían y lo ponían ahí para que pidiera plata. Él es. Y él decía: pues claro que yo soy. Y estaba celebrando. Y le dieron la oportunidad a Pedro y a Juan de hablar y de decir qué era lo que había sucedido. Ellos les dijeron: miren, no nos miren a nosotros. Nosotros no somos los que hicimos este milagro. Nosotros, no se trata de nosotros. No somos nosotros los que hemos hecho esto. Es Jesús. Por eso lo hicimos en el nombre de Jesús. Él que ha resucitado de los muertos, Él que es Dios, Él que ha dado su vida por todos nosotros, es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en quienes podemos tener salvación. Y hace esta declaración el apóstol Pedro y nos dice algo tan fuerte también. Es muy fuerte. Yo siempre he dicho esto, es muy fuerte para mucha gente que las escrituras declaran que solo en Cristo hay salvación. Es muy duro, porque hay millones de personas que no creen en Cristo como Dios. Todavía, después de tanto tiempo, hay gente que no cree que Cristo sea Dios, menos que Cristo fuera alguien. Simplemente fue un hombre muy, muy querido, muy buena gente, sabio, sí, indudablemente muy sabio, pero Dios, no, hasta ahí. No pasemos de eso. No puede ser Dios. Y no creen en Él como Dios, y no esperan en Él como Dios, y no esperan en Él como Salvador. Y de hecho hay millones de personas que creen en otros dioses.
todo el mundo de la India, ¿no? En la India hay muchos dioses, creen en muchas cosas, otros creen en Buda, otros creen en Mahoma, otros creen en cantidad de cosas. Y es muy duro decirles, ¿sabes qué? Qué pena, es en Jesús solamente. No lo pueden comprender. Pero Pedro dice, debajo del cielo, es decir, aquí en el mundo, de todos los hombres que ha habido, no hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Y eso es fuerte, ¿o no? Es fuerte. Y mucha gente lucha contra ese pensamiento y dice, no, pero no puede ser sola. Entonces solamente uno, solamente. Dios dice, sí, hay un solo Dios, solo uno. Hay un solo Dios. Así que ellos comenzaron a hablar, Él ha resucitado de los muertos y nosotros somos testigos de todo esto que pasó, de su vida, de su predicación, de sus milagros, de lo que Él dijo, de lo que Él enseñó. Pasamos tiempo con Él, muchas cosas esperábamos de Él. Nos asombró la cruz, nos asombró la resurrección y nos asombró sobre todo verlo ascender. Nosotros somos testigos y por eso estamos dispuestos a dar nuestra vida. Y es en el nombre de Él que este paralítico está sano. Y les dicen luego a todas esas personas que estaban oyendo, les dicen, ¿sabe qué? Es el momento de que ustedes crean en Él, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que puedan ser salvos. No hay otro camino, no es la ley, no es los sábados, no es los animales limpios e impuros, no es los diezmos, no es nada de eso, no es nada de eso, nada de eso. Es solo en Él, en su nombre. Arrepiéntanse. Y luego dice algo interesante el apóstol Pedro en el versículo 21, dice, y ese Jesús está en el cielo, Él subió al cielo, y dice algo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y lo que nos dice ahí es que el Señor Jesucristo está en un ministerio en el cielo, Él es nuestro sumo sacerdote y Él tiene un plan que está llevando a cabo y nosotros estamos en este tiempo entre los tiempos, entre el tiempo que Él vino y en el tiempo que Él va a volver. Y tenemos la misión de ser testigos de Él. Es nuestra misión, como los discípulos fueron testigos de Cristo, hoy nos toca a nosotros ser testigos de Cristo. Pero el tema es que necesitamos ser testigos de Cristo en su nombre, en su poder. ¿Qué significa cuando decimos en el nombre de Jesús? No es que Jesús, la palabra Jesús, sea mágica, o hay muchas personas que se llaman Jesús. Cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo en el nombre de aquel que hizo todas estas cosas, que vino, nació, vivió, enseñó, hizo milagros, proclamó al Padre, nos mostró al Padre y nos dijo que solo en Él había salvación, que resucitó y ascendió. En el nombre de Jesús hablamos en la obra de Cristo, en la autoridad que Él nos dio para predicarlo a Él. Eso es en el nombre de Jesús. Y entonces cuando hablamos del nombre de Jesús tenemos que ser consecuentes, porque cuando decimos en el nombre de Cristo tenemos que ser consecuentes, porque aquí los discípulos, Pedro está diciendo en el nombre de quien yo he creído. Yo he creído y estoy convencido. Entonces cuando usamos la expresión en el nombre de Jesús, tenemos que respaldarlo con nuestra propia vida, con nuestra fe. Porque en las escrituras hubo personas, no sé si ustedes se acuerdan, por allá en Hechos 19, hubo unas personas, judíos, que decían que querían sacar unos demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ellos no creían, ellos no tenían convicción, sino que decían, queremos que salgan estos demonios de estas personas en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, no en el que nosotros creemos, no el que ha transformado nuestra vida, no el que da nuestra esperanza y nuestra convicción y nuestra fe, no, en la fe de Pablo, en ese Jesús que Pablo predica. Ahí
no es apropiado usar el nombre de Jesús, porque tiene que haber una armonía entre la persona que usa en el nombre de Jesús y su fe y su convicción y su conversión. Hay personas hoy, incluso en nuestros días, que son, francamente, bien claro, delincuentes, son delincuentes. Y a veces usan amuletos y usan cosas y se echan la bendición para que su maldad salga adelante. ¿Han oído eso? ¿Han oído que van y ponen velitas y dicen, ojalá que este trabajo me salga bien? Y son asesinos, son sicarios, son gente que realmente no cree. Entonces ahí lo que ellos están haciendo es absolutamente loco, de verdad no tiene ningún sentido. Cuando decimos nosotros en el nombre de Jesús, quiere decir que nosotros creemos en Él. Cuando nosotros ponemos nuestras manos sobre una persona para orar sobre esa persona, estamos orando en el nombre de Jesús, estamos invocando a aquel que hemos creído, aquel que vino, aquel que nos salvó, aquel que yo creo y tengo mi esperanza. Por eso cuando ustedes oran por una persona, cuando ustedes piden algo en el nombre de Jesús, tienen que también preguntarse, ¿y mi vida cómo está? ¿Cómo estoy yo en mi relación con Dios? ¿Cómo está mi vida? Porque si usted tiene dudas y no cree y todo lo demás, no sé cómo puede usar en el nombre de Jesús. Así que usar esa frase en el nombre de Jesús requiere responsabilidad, requiere comprensión, requiere fe, requiere convicción, requiere arrepentimiento, requiere absoluta confianza en el Dios que hemos creído. Y en la siguiente imagen, en el capítulo 4, vamos a sacar algunos de los conceptos que hay en ese capítulo 4. Dice que los sacerdotes vinieron a los discípulos y estaban resentidos. Dice, los sacerdotes estaban resentidos de que se anunciase en Jesús la resurrección de los muertos. Y lo que quiere decir acá es que cuando usted predica a Cristo va a tener oposición, va a tener gente enemiga, hay gente que no entiende el tema, hay personas que persiguen a los cristianos, hay personas que no aceptan a Cristo, hay personas que niegan a Cristo, definitivamente lo niegan, no van a creer en Él. No creen, como que la cabeza no les da para entender, para creer, no pueden creer. Y los sacerdotes eran esas personas, estaban resentidos de que en Cristo se anunciase la resurrección de los muertos, porque ellos no creían. Y dice que los pusieron en la cárcel. Y entonces a mí esto me llama mucho la atención porque ellos acaban de hacer un milagro increíble, dar la capacidad de una persona para que camine, pero al mismo tiempo terminan en la cárcel. Es decir, esto es algo interesante porque a ver, si ustedes tienen tanto poder y si en el nombre de Jesús pueden hacerlo todo, ¿por qué no en el nombre de Jesús haber tumbado a todos sus soldados y haberles noqueado a todos y haber salido sin ninguna necesidad de ir a la cárcel? Yo digo, Señor, ¿cuáles son tus propósitos? Porque por un lado hay muchas cosas que se presentan y suceden en el nombre de Jesús, pero por otro lado los discípulos mostraron que estuvieron dispuestos a sufrir en el nombre de Jesús. ¿Y cómo manejar este asunto? ¿Cómo manejar el asunto del sufrimiento en el cristiano? ¿Cómo manejar el asunto de la muerte en el cristiano, de la enfermedad en el cristiano? Porque esos son temas que a veces las personas tienen problemas con eso porque se desilusionan de Dios, porque dicen, en el nombre de Jesús yo quiero ser sano, pero no se sanan. Y entonces aquí lo que queda claro es que Dios tiene designios que a veces van más allá de lo que nos podemos imaginar, y Él nos aclarará las cosas. ¿Por qué los discípulos tuvieron todos que morir en una situación de tortura, perseguidos, jóvenes, excepto Juan? Él murió de viejito, parece, sin querer decir que no fue perseguido, pero tuvieron que pasar torturas y dolores, y hay muchos cristianos que han muerto y han sido llevados a las hogueras
y en el tiempo de los emperadores fueron llevados a los circos y los tiraban a los leones y en el nombre de Jesús no fueron librados. ¿Por qué no fueron librados? Buena pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay cosas que Dios hace de acuerdo a sus planes y nosotros, los que hemos creído, necesitamos tener fe y esperar en el nombre de Jesús. Hay momentos de esperar, hay momentos de tener paciencia, hay momentos de creer aunque pasen cosas y hay momentos en que Dios hace cosas increíbles, milagros y señales y hace cosas extraordinarias con las personas de acuerdo a su voluntad, porque Dios es soberano. El Dios en que hemos creído es un Dios que está llevando a cabo un plan con cada uno y con la humanidad entera. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué Él permite las epidemias? ¿No? ¿Por qué Él permite que mueran niños, personas en circunstancias difíciles? Bueno, Dios está llevando a cabo su plan y nosotros nos sometemos a esa soberanía divina en el nombre de Jesús. ¿Qué piensan entonces acerca del nombre de Jesús? ¿Qué podemos hacer en el nombre de Jesús? Siempre podemos orar por personas, bendecir circunstancias en el nombre de Jesús, esperando que Dios cumpla su voluntad soberana. Él está a cargo. Nosotros tenemos esta declaración del apóstol Pedro que dice que Cristo está en el cielo, que está vivo hasta la restauración de todas las cosas. Tú tranquilo, Él está a cargo. Él no está muerto, Él está vivo y está en el cielo. Él, nuestro sumo sacerdote, cabeza de la iglesia. Él sabe lo que está pasando con cada uno de nosotros. Él sabe nuestros sufrimientos, angustias, dolores. Nuestros dolores, especialmente a medida que van pasando los años, nos van doliendo más cosas. Él sabe todo eso. Él está a cargo. Entonces dice, el sumo sacerdote y todos los demás sacerdotes le preguntaron, versículos, no sé qué versículo es en Hechos 4, les preguntaron a Pedro y a Juan, ¿en qué autoridad, en qué nombre hacen ustedes estas cosas? ¿En qué nombre? Y Pedro les dijo, en el nombre de Jesucristo, es decir, en la autoridad, en lo que Él hizo, podemos proclamar sanidad y en ningún otro hay salvación. Ahí es donde dice ese versículo, dice, porque no ha sido dado bajo el cielo a ningún otro nombre en el que podamos ser salvos. Así que los sumos sacerdotes tomaron a Pedro y a Juan y les dijeron, está prohibido, les prohibimos que ustedes enseñen en el nombre de Jesús. Y Pedro aquí ya no era ese Pedro que salía corriendo, ya no era ese Pedro que tenía miedo, ya no es ese Pedro que había dicho, Señor, yo voy a estar contigo y después se desapareció. No, ya es ese Pedro que dice, usted verá qué quiere hacer conmigo, haga lo que quiera. Pero nosotros no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Y es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Qué convicción, ¿no? Qué convicción. Y esa es la convicción que queremos que todos nosotros tengamos, es la convicción que yo quiero tener. Ojalá que todos los días tuviéramos esta manera de ver las cosas, de ver el mundo, de ver las personas alrededor mío como hijos de Dios, por los que Cristo vino a dar su vida, que todos ellos, la verdad es que lo que realmente necesitan es salvación. No necesitan más dinero, no necesitan más esto, no necesitan más cosas, necesitan a Cristo. Y poderles decir en el nombre de Cristo, poderles decir, no tengo tal vez lo que usted me está pidiendo, pero en el nombre de Jesús te invito a la salvación, a que tú creas, entres a este plan, a esta obra de Dios que tiene que ver con la eternidad. Hay un mundo en el futuro que aún no nos podemos imaginar, no podemos comprender ahora cosas, no podemos entender lo que va a ser ese mundo, pero Pedro lo dijo, Cristo está en el cielo hasta la restauración
de todas las cosas. Él va a volver, Él va a volver. Y poderles dar ese ánimo y poderles dar lo más valioso a las personas, el nombre de Cristo. Y ese es mi deseo, que todos podamos entenderlo. Y se entiende a través del discipulado. ¿Qué es el discipulado sino estudiar quién es Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué declaró? ¿De dónde vino? ¿Desde cuándo se anunció? Ese es el discipulado. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quién fue Israel? ¿Por qué Dios escogió ese pueblo de Israel? ¿Qué lecciones hay ahí para nosotros? ¿Por qué tantos siglos Dios trabajando con ese pueblo y ahora trabaja con su iglesia? Todo esto nos lleva a tener el fundamento claro. Hoy nosotros pues no podemos ver a Jesús en un sentido, ¿no? No podemos, como los discípulos que sí pudieron tocarlo y estar con Él y hablar con Él. ¿Cómo sería Jesús? ¿Cómo sería Él? ¿No? Hoy lo pintan de ojos verdes, pelo largo, mono, ¿no? Blanco, blanco, una piel, pero mejor dicho, perfecta, todo, unas manos suaves, muy lindo. Pero ¿saben qué? Parece que Él no era así. No era así. Era un judío común y corriente, tal vez trigueño, no tenía ojos verdes, no era mono, nada de eso. La gente se inventa cosas. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era Jesús? Es difícil para nosotros entonces hoy acercarnos a ese Cristo, pero para eso están las Escrituras. Quedó ahí escrito. Ahí tenemos que ir y ver quién era Jesús y conocerlo y llegar a tener esta convicción que tuvieron Pedro y Juan. Yo oro y pido, y oremos todos para que Dios nos dé esa convicción. Digámosle: Señor, dame esa convicción con la que vivieron estas personas, y que estemos dispuestos a orar, a hablar en el nombre de Jesús, a poner nuestras manos. Ustedes están libres, están autorizados por el Señor Jesucristo, no por nadie más. Cristo, de poner sus manos sobre personas y a orar y decir: en el nombre de Jesús. Si usted cree, hágalo. Si usted cree, hágalo. Sobre toda persona enferma, sobre toda persona que está sufriendo. Yo le digo a Paulinita: mami, cuando alguien se nos acerca y nos dice: me duele, estoy en angustia y todo lo demás, nos está diciendo: ore por mí. Y es el momento de extender nuestra mano y decir: en el nombre de Jesús, háganlo. Porque como Pedro dijo: ustedes ¿por qué nos miran a nosotros como si nosotros fuéramos los que tenemos el poder? No, es en el nombre de Jesús. No se trata de usted, se trata de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero les invito a que ustedes tengan esta actitud de orar por otras personas, de bendecir a otras personas, de reunirse con otras personas en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por mis hermanos. Te pido, Señor, que tú los uses, que tú los bendigas, que tú estés con ellos, que tú te reveles a ellos. Te pido que tú hables a su corazón. Sabemos, Señor, que es un proceso, que no es fácil llegar a conocerte y a tener esta convicción que tuvieron Pedro, Juan, los discípulos, los apóstoles y muchos otros hombres y mujeres que creyeron en ti, que toma tiempo, que es un proceso. Pero hoy te rogamos, Señor, que hagas esa obra en nosotros y nos des convicción y nos des esa seguridad y esa convicción de que tú estás vivo, de que tú no eres un Dios muerto, estás vivo, y tú, Señor, no necesitas estatuas o cosas para verte, sino que tú quieres que en espíritu y en verdad te adoremos y confesemos tu nombre y que oremos en tu nombre y que hagamos cosas en tu nombre y vivamos en tu nombre, bendigamos en tu nombre y todo lo hagamos en tu nombre. Señor, te pido por mis hermanos que tú los capacites, los ayudes, los bendigas y que ellos sientan este respaldo tuyo de que pueden orar por otros, hacer cosas en tu nombre. Gracias, Señor, por este ejemplo tan lindo, el poder que hay en ti para sanar, el poder que hay en ti para hacer milagros y cosas extraordinarias, y al mismo tiempo tu soberanía para permitir cosas en nuestra vida
como las permitiste en Pedro y en Juan, que fueron a la cárcel. Señor, te pedimos que tú nos llenes de fe, de confianza, de esperanza en ti, que nos des convicción. Llena a mis hermanos de esa convicción, llénalos de tu espíritu, Señor. Te lo pido a ti, te damos gracias, Señor, por este momento, por todas tus iglesias, por todo aquel que proclama tu nombre. Te damos gracias, Señor Jesús, en tu nombre, el Padre. Amén, amén.